Los ataques a Siria y Afganistán ordenados por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, desde Corea del Norte y a través de uno de sus líderes, hicieron saber que están preparados para una guerra nuclear. Esta mañana hubo en Pyongyang un enorme e inquietante desfile militar. Vemos un informe y lo analizamos. China rompió su tradicional cautela diplomática para formular una seria advertencia sobre las crecientes tensiones en la península de Corea a raíz de la última escalada verbal de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Para Beijing, la situación podría salirse fácilmente de control, por lo que urgió a la mesura entre las partes. Otro tanto hizo Rusia, que mantiene una línea de comunicación con los chinos para monitorear la situación. La preocupación de ambos países es comprensible. Tienen fronteras comunes con Corea del Norte y saben que el régimen de Pyongyang es considerado imprevisible y si se viera acorralado podría desatar un conflicto regional que podría incluir armas nucleares. Pero la alarma de las dos potencias, compartida a nivel global, también se encendió a raíz de versiones de que Washington estaría evaluando un ataque preventivo contra Corea del Norte que se estaría preparando para realizar su sexta prueba nuclear. Las versiones de un eventual ataque norteamericano se asociaron con las recientes declaraciones del secretario de Estado Rex Tillerson, quien dijo que se había acabado la paciencia con Pyongyang, y las del presidente Donald Trump, quien aseguró durante la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping que si China no frenaba el programa nuclear de Kim Jong-un, lo haría Estados Unidos recurriendo a la opción militar. Los temores se vieron incrementados además por la deriva militarista de la administración Trump, manifestada en ataques en Siria y Afganistán. Corea del Norte también lanzó sus habituales amenazas retóricas de atacar las bases estadounidenses en Corea del Sur. Por otro lado, diversas imágenes satelitales dieron cuenta de movimientos en los sitios nucleares norcoreanos consistentes con inminentes pruebas atómicas subterráneas. Estados Unidos respondió a estos indicios enviando el portaaviones Carl Vinson y sus barcos de apoyo hacia la península coreana. En tanto, Corea del Norte acusó a Washington de haber ya introducido en el sur armamento nuclear. La tensión regional es tal que los medios japoneses informaron que el Consejo Nacional de Seguridad japonés comenzó a discutir la evacuación de los más de 57.000 japoneses residentes en Corea del Sur en caso de que estalle una guerra. La situación es realmente crítica y no se trata solo de armas nucleares. Corea del Norte tiene uno de los mayores ejércitos del mundo, una enorme cantidad de artillería y decenas de miles de misiles apuntando hacia sus rivales del sur. La cercanía entre ambos países hace virtualmente imposible evitar un ataque de Pyongyang que podría destruir Seúl, ubicada apenas a 50 kilómetros de la zona desmilitarizada que separa a ambos países. En la capital surcoreana vive más de la mitad de la población surcoreana de 50 millones de habitantes y desde hace tiempo se sabe que la estrategia del norte en caso de guerra sería golpear allí con todos sus recursos a la vez. La mayoría de los analistas militares coinciden en que, aunque Estados Unidos y Corea del Sur ganarían finalmente una guerra con el norte, el costo en vidas surcoreanas podría ser inconmensurable. Durante décadas, la política de Estados Unidos y las otras potencias fue manejar con extrema cautela la relación con Pyongyang a través de una mezcla de sanciones, presiones y promesas, contando con el auxilio de China, el único aliado que tiene el elusivo régimen norcoreano. Ahora, todos temen que el gobierno de Donald Trump altere ese delicado equilibrio, desatando una guerra que podría ser devastadora. Comenzábamos el programa y hablábamos de los ataques a Siria y Afganistán, ataques de los que vamos a seguir hablando en el transcurso de esta emisión, pero anoche precisamente Jorge veía un informe en la BBC en donde algunos expertos analizaban qué perspectivas hay de que, por ejemplo, Estados Unidos pueda llevar al mismo tiempo 3 guerras a la vez. Puede llevar hasta 4 guerras a la vez. Eso es históricamente el presupuesto del Pentágono. Pensá que los Estados Unidos tienen un presupuesto militar que es por sí mismo la mitad del presupuesto mundial. Es decir, tiene la capacidad. Esto se planteó durante el gobierno de Clinton, cuando estaba Kosovo, cuando Medio Oriente estaba en llamas en ese momento y cuando había otra posibilidad de alguna incursión bélica y se planteó de ese modo. En este momento, Donald Trump ha aumentado 50.000 millones de dólares el presupuesto militar. Este es un punto. Y otro punto importante es que el Pentágono
tiene, en cierto modo, la posibilidad de ejecutar una acción sin pedirle permiso al presidente. Bueno, eso se dijo justamente esta semana, que lo de la madre de todas las bombas la podría haber largado Nicholson sin pedir autorización. Con el aval, en este caso, del gobierno afgano. El otro caso, el caso de Siria, que es vulnerar la soberanía nacional, no tener aval de Naciones Unidas y demás, en ese caso no lo podría haber hecho el Pentágono. Pero en el caso de que un ejército aliado, el ejército afgano, le pidiera a los Estados Unidos ayuda, eso lo puede hacer tranquilamente y después reportar al presidente. Ahora, si atacan a Corea del Norte, ¿a quién le tiene que pedir permiso? Ahí están las bases de Naciones Unidas. Fíjate que podría ser un caso casi similar al de Afganistán, porque las bases de las Naciones Unidas que están en el paralelo 38, en el límite de la península coreana, entre Corea del Sur y Corea del Norte, la mayor base militar es la norteamericana con 32.000 soldados. El tema es la respuesta. Ese es el pequeño problemita. Digamos, atacás a Corea del Norte y volás a tu socio y aliado Corea del Sur, porque inmediatamente la respuesta sería así, ¿no? Bueno, de eso se trata. Hay como una situación permanente de disuasión ahí en la península. De todas maneras, me parece que no son todas malas noticias, porque en primer lugar ahora en los 105 años del padre de la patria, de Kim Il-sung, no se usó, el desfile militar en Pyongyang no incluyó misiles nucleares, no hubo test nucleares, o sea, hubo como un mensaje de doble partida de exhibición. Estamos viendo las imágenes, Natalia, mientras vos hablas, estábamos viendo de ostentación de su poderío militar, que en realidad, si uno mira así, a lo largo de toda la vida y a lo largo de todos los años de que tiene vida Corea del Norte, comunista, un bastión muy duradero en el mundo, casi el único en su tipo, siempre hay desfiles como el tipo. Pero yo diría que incluso esta vez no ha sido tan grave. Ahora, lo que hay que destacar también es que en la última reunión, que además ha sido la primera entre ellos, entre Xi Jinping y Donald Trump, Trump le pidió a los chinos allí que se encargue de neutralizar a Corea del Norte. Mientras atacaba a Siria. Exacto, en el momento en que atacaba a Siria, que de esto el paquete ahí de Siria corresponde a Rusia, y ya vamos a hablar más adelante del programa de Tillerson, la reunión de esta semana y demás, me parece que no todo está perdido y que estas opciones también se estaban barajando cuando Trump asumía el poder, ¿no? Ahora, así de optimista como está Natalia, no sé cómo estás vos, Natalia. Si uno analiza la racionalidad de los actores, parecería difícil que pueda haber una escalada militar que llegue a un conflicto que puede resultar muy destructivo, porque recordemos que Corea del Norte tiene misiles capaces de destruir, Seúl, por ejemplo. Sí, llegar a Japón. Llegar a Japón y demás. Ahora, lo que a mí me preocupa es que muchas veces los conflictos entre países no son decisiones racionales de dos o tres actores que dicen, bueno, vamos a ir a la guerra. Muchas veces son resultados de errores de cálculo, asimetrías en el manejo de la información, confusión, malas lecturas de lo que el otro va a hacer, que se adelantan pensando que el otro va a hacer algo. Sí. Hay una película que siempre cito que es 13 días, una película sobre la crisis de los misiles con Kevin Costner, donde se ve muy bien, es un ejemplo claro de proceso de toma de decisiones, se suele estudiar esa crisis en ese sentido, digamos, pero se ve muy bien cómo están de un lado Khrushchev, del otro Kennedy, es el punto de vista de los americanos, y cómo Kennedy no opera con toda la información. De hecho, llegan cartas de Khrushchev contradictorias entre sí, no saben cuál es la verdadera, si no hay un golpe de Estado en ese momento en Rusia, si no lo están desplazando a él. Al mismo Kennedy se les escapan los generales que hacen maniobras sin que él se entere, que a su vez escalan el conflicto. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces las disputas entre países no son el resultado de los actores que dicen, bueno, vamos a la guerra, digamos, ¿no? Sí, son procesos mucho más complejos que no responden siempre a cuestiones puramente racionales. Y al mismo tiempo, la situación muy particular de Corea del Norte, que es un país, yo estaba mirando, tiene el PBI de Honduras. Uno puede decir cómo un país que tiene el PBI de Honduras logra tal nivel de sofisticación militar que le permite las exportaciones de Corea del Norte el año pasado fueron 3.500 millones de dólares, nada. Son las mismas que las de Liechtenstein. O sea, es un país muy, muy frágil y muy débil en algún sentido. Ahora, al mismo tiempo, tiene una potencia militar fenomenal. Entonces, por eso digo, me parece que hay que... Yo también soy optimista en el sentido... Tienen hambre, pero son una potencia militar. Pero son una potencia militar. Gracias a China. Sí. Raúl. A ver, varias veces cuando se analiza este tema y sobre todo la política que está desarrollando Donald Trump, se ha mencionado el tema de que muchas de las respuestas de política exterior son el reflejo de la situación interna. Sí, claro. De eso lo vamos a tratar justamente en el segundo. Exactamente, y varios de nuestros informes también tocaron este tema. Sí. Parecería que en este tema también hay una reacción
interna que pueda ser la que defina también la política de Estados Unidos. Porque obviamente esto que está haciendo Trump con el tema de Corea del Norte, esta escalada de amenazas, evidentemente está trayendo preocupación dentro de Estados Unidos. En las últimas horas uno de los que se ha pronunciado es León Panetta, el ex secretario de Defensa de Barack Obama, que un poco repasó lo que está a las luces de todo. Siempre la relación con Corea del Norte, Estados Unidos la manejó con la máxima cautela por los riesgos que puede tener esto, por las consecuencias que puede tener esto, no por el temor de una guerra contra Corea del Norte, como pueda terminar seguramente por esta... Pero sí por la imprevisibilidad también. El tema es que ahora tenés un imprevisible en Estados Unidos también. Claro, son dos más imprevisibles. que imprevisible, yo creo que la reacción de Corea del Norte ya es previsible, que es lo que estábamos hablando. Corea del Sur sería directamente el blanco, y Seúl en particular el blanco al que atacarían. Ahora, este tema, por eso, trae una reacción dentro de Estados Unidos, que también tiene que ver con un conflicto que, recordemos, es un conflicto, una guerra no cerrada, la guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. Están en armisticio desde el año, estaba repasando, desde el año 53. La guerra, lo que fue el resultado de la guerra civil. Guerra no cerrada. Claro, están en guerra. Técnicamente están en guerra. Son 65 años de los cuales, prácticamente, de los cuales no se cerró el conflicto, y por otra parte, Estados Unidos tiene presencia militar en la zona, con bases militares en Corea del Sur desde hace 56 años. Es decir, también acá hay un precedente no resuelto por tantos gobiernos que deriva en esta situación de sumo riesgo que se da en el presente, ¿no? Por eso es tanta la responsabilidad que hay, y se explica un poco la posición de China y de Rusia pidiéndole cautela a las dos partes por los riesgos que implica esto, seguramente. Ahora, Jorge, uno podría entonces decir que lo que está haciendo Trump en este momento es de algún modo colocándose en un lugar de republicano tradicional. Estamos mostrando músculo y tengo una opinión. La opinión es que la madre de todas las bombas le apuntó a Afganistán, pero cayó en Corea del Norte. Es decir, cuando él envía el portaaviones y 2 cruceros y destructores a la península coreana, que es algo que, si bien ya tenía forma de persuadir al régimen norcoreano, justamente con las bases en Corea del Sur, está mostrando músculo enviando un portaaviones más, uno de los más poderosos. Si te parece, vemos imágenes de la llamada madre de todas las bombas, a las que Rusia le respondió diciendo que ellos tienen al padre de todas las bombas, ¿no? Podemos ver, ahí vemos unas imágenes y podemos contar un poquito qué es lo que ocurrió, porque mientras todavía nos estábamos recuperando de lo que había sido el ataque en Siria, apareció este nuevo ataque, ¿no? Este nuevo ataque que, a ver, la versión del gobierno afgano es: no nos avisaron, están haciendo pruebas en nuestro territorio. La versión del gobierno americano es: sí les avisamos y ustedes nos pidieron que participáramos de esto. ¿Para qué? Para destruir unos túneles que datan del siglo XIX, que están allí y que son usados por Daesh o el Estado Islámico, y en esos túneles aparentemente había armamento. La versión del gobierno afgano es que murieron 36 personas. Esas 36 personas eran todos islamistas. Ahora se habla de 90 también. Ahora se habla de 92. Sí. Y a su vez, lo primero que dijo el Pentágono después de lanzar este monstruo, que mide 10 metros, que tiene 10 metros de largo, 10.000 kilos, un ¿no? metro, un metro de diámetro, bueno... lo primero que dijo el Pentágono fue: no hubo víctimas civiles. Esto fue la primera versión. Lo cierto es que... Es lo mismo, en realidad es la misma idea que con Siria, es decir, son operaciones quirúrgicas, dicen, ¿no? En donde no hay víctimas más que miembros de... Claro, pero la diferencia con Daesh. Siria, que es justamente el tema de discusión en este momento con Rusia en particular, es que en el caso de Siria es una decisión unilateral de intervenir en un país por el uso de armas químicas, esa fue la excusa. Sí. En el caso de Afganistán es una decisión avalada por el gobierno, es decir, por el gobierno de Afganistán. No están violando en ese caso una soberanía nacional porque el gobierno de Afganistán les está pidiendo ayuda. A ver, De todas maneras hubo internas en el gobierno. Hamid Karzai, ¿se acuerdan que fue la estrella de los Estados Unidos? Criticó fuertemente, criticó al gobierno afgano por permitir este lanzamiento. Lo que dicen es que esto ha sido un éxito. Realmente creo que tenemos mucho menos información que las agencias occidentales, que las fuentes de información son occidentales y de muy escasa llegada a la zona. Lo que ellos dicen para decir que esto es exitoso es, además de la muerte exclusiva de islamistas y de que no habría
muertos civiles. Dicen que, por ejemplo, las operaciones contra el ISIS han hecho que por lo menos hoy solo sean unos 400 cuando teníamos en 2016 2.500 combatientes en Afganistán, cosa que estos operativos finalmente son exitosos y que los han reducido a 34 provincias. La OTAN dice que redujo al 60% del territorio afgano el dominio de los militantes. Verdaderamente creo que estamos en el nacimiento. Estaban en súper retirada también y es una buena manera de llegar justo en el momento que para el Estado decir... Islámico está acorralado Claro, militarmente, territorialmente lo sabemos, lo venimos trabajando largamente. Ahora, yo me pregunto si eso significa que va a morir como organización terrorista, si va a seguir, digamos, recibiendo inmigrantes europeos que después vuelan a sus países, renacerá como o que otra. se transformará en otra cosa. Recordemos, Al-Qaeda también estuvo acorralada militarmente y de algún modo dio a luz a Estado Islámico, digamos. Entonces, ¿cuál será el próximo fenómeno? ¿Cuál será la próxima mutación del terrorismo? Eso es algo que... Estabas por decir algo, nos tenemos que ir a un corte. Régimen talibán, es decir, régimen talibán, semillero de Al-Qaeda. Bueno, allí comercian opio. Es el 15% del Producto Bruto Interno de Afganistán. Y esto, por supuesto, tiene que ver también con los militares. Tenemos un tremendo programa hoy hasta las 2 de la tarde. Todos los temas además están vinculados. Vamos a seguir hablando de esto. Tenemos una invitada especial. Seguimos hasta las 2, no se vayan. Los ataques a Siria y Afganistán ordenados por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, desde Corea del Norte y a través de uno de sus líderes, hicieron saber que están preparados para una guerra nuclear. Esta mañana hubo en Pyongyang un enorme e inquietante desfile militar. Vemos un informe y lo analizamos. China rompió su tradicional cautela diplomática para formular una seria advertencia sobre la que había acabado la paciencia con Pyongyang y las del presidente Donald Trump, quien aseguró durante la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping que si China no frenaba el programa nuclear de Kim Jong-un, lo haría Estados Unidos recurriendo a la opción militar. Los temores se vieron incrementados además por la deriva militarista de la administración Trump, manifestada en ataques en Siria y Afganistán. Corea del Norte también lanzó sus habituales amenazas retóricas de atacar las bases, considerado imprevisible y si se viera acorralado podría desatar un conflicto regional que podría incluir armas nucleares. Pero la alarma de las dos potencias, compartida a nivel global, también se encendió a raíz de versiones de que Washington estaría evaluando un ataque preventivo contra Corea del Norte que se estaría preparando para realizar su sexta prueba nuclear. Las versiones de un eventual ataque norteamericano se asociaron con las recientes declaraciones del secretario de Estado Rex Tillerson, quien dijo que sean estadounidenses en Corea del Sur. Por otro lado, diversas imágenes satelitales dieron cuenta de movimientos en los sitios nucleares norcoreanos consistentes con inminentes pruebas atómicas subterráneas. Estados Unidos respondió a estos indicios enviando el portaaviones Carl Vinson y sus barcos de apoyo hacia la península coreana, en tanto Corea del Norte acusó a Washington de haber ya introducido en el sur armamento nuclear. La tensión regional es tal que los medios japoneses crecientes tensiones en la península de Corea a raíz de la última escalada verbal de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Para Beijing, la situación podría salirse fácilmente de control, por lo que urgió a la mesura entre las partes. Otro tanto hizo Rusia, que mantiene una línea de comunicación con los chinos para monitorear la situación. La preocupación de ambos países es comprensible. Tienen fronteras comunes con Corea del Norte y saben que el régimen de Pyongyang es